si queremos descolonizar el conocimiento, tenemos que plantearnos la diversidad epistémica, es decir, el pensamiento crítico que se produce desde diversas epistemologías y diversas localizaciones en el mundo. El pensamiento crítico, no estoy diciendo cualquier pensamiento, yo no soy un populista epistemológico, o sea, yo no estoy diciendo que ahora porque tú eres negro, indio o mujer, ya tú vas a salir de tu boca de colonialidad, antipatriarcado. No, el éxito del sistema ha sido hacer que aquellos que están socialmente abajo piensen epistémicamente como los que están arriba. Y producir entonces un sentido común que sea cónsono con la epistemología y la visión de mundo de los dominadores. Ese es el éxito del sistema. Ahora, ¿cómo cuando llamamos a descolonizar el conocimiento? No es que ahora, o sea, cualquier conocimiento que salga de la boca de un sujeto colonial del sistema ya es decolonial. Es el pensamiento crítico que se produce desde esas localizaciones el que estamos aquí privilegiando, ¿no? Como pensamiento que tiene que ser incorporado de igual a igual con el pensamiento crítico europeo. De igual a igual. No puede ser, y eso significa descentrar a estos pensadores críticos europeos. No es eliminarlos. Yo no he llamado, yo no soy... Si te fijas, el eurocentrismo es un fundamentalismo. Y es un fundamentalismo eurocéntrico. Porque liquida de manera epistemicida todas las otras epistemologías del mundo. Liquida otras posibilidades de ser y pensar. Fíjate, está normalizado esto de que está normalizado esta idea de que del eurocentrismo, que no le llamamos eurocentrismo, le llamamos teoría científica social, filosofía, no le ponemos el apellido. No le llamamos filosofía del hombre occidental. Voy a contestar la pregunta, no estoy aquí evadiendo la pregunta, voy a llegar a la pregunta. No, pero me parece que hay una serie de mediaciones que hay que hacer para llegar a responder la pregunta. Y es que en esa epistemología, este fundamentalismo eurocéntrico construye una serie de categorías binarias donde se hace lo occidental es natural e inherentemente democrático, feminista, por la libertad, científico, etcétera. Lo no occidental es natural e inherentemente autoritario, patriarcal, científico. Gracias. Y entonces, ese binario, ¿no? Ese binario produce un fundamentalismo que yo le llamo fundamentalismo eurocéntrico, que es el fundamentalismo del que bebemos en esta universidad occidentalizada, que no es solamente esta, hay muchas a través del mundo. Ese fundamentalismo eurocéntrico es tan normalizado que nunca decimos, pues en Irak han muerto 2 millones de personas en los últimos 20 años, producto del fundamentalismo eurocéntrico. Eso no aparece en ningún lado, ¿no? Porque eso es lo normal, ¿no? Es el fundamentalismo que nombra a los otros, quién es fundamentalista y quién no. Pero asimismo no se nombra como fundamentalista, ¿no? Entonces, lo que ocurre con lo que se ha llamado fundamentalismo tercermundista, sea islámico, sea indigenista, sea afrocentrista, es una forma de eurocentrismo, porque lo que hace es invertir el mismo binario y dice, bueno, es verdad, acepta las premisas del binario occidental y dice, nosotros somos patriarcales, que viva el patriarcado, somos autoritarios, que viva el autoritarismo, somos acientíficos, que viva, etcétera. Entonces aceptan esa premisa. Bin Laden era un eurocéntrico. Lo que tenía de islámico era el apellido, pero era eurocéntrico porque aceptaba las premisas del binario occidental y los invertía. Eso es muy diferente a, por ejemplo, los zapatistas o a las feministas islámicas o a que desplazan el binario, porque los zapatistas dicen, nosotros tenemos concepto de democracia, la democracia no es natural e inherentemente occidental,
La democracia liberal es una forma y es la occidental, pero nosotros tenemos otra forma de democracia, que es el mandar obedeciendo, y que son los caracoles, ¿no? Y entonces rompen con el binario ahí, porque están planteando, hay diversidad de conceptos de democracia en el mundo, tan diversos como epistemología hay en el mundo. Y hay diversidad de institucionalidad democrática tan diverso como la epistemología que hay en el mundo. Y la idea de que hay una sola forma de pensar la democracia, que es la que viene de la tradición de estos hombres europeos, es una idea eurocéntrica y fundamentalista, que niega la posibilidad de democracia en otras culturas. Lo mismo pasa con el tema feminista. Tiene mujeres occidentales que, a nombre del feminismo de la diferencia, del feminismo de la igualdad, establecen un canon de qué es liberación de la mujer. Y entonces feminismo negro, feminismo indígena, feminismo islámico, etcétera, quedan descualificados como no feministas, como patriarcales. Entonces hay un debate al interior también del feminismo sobre esto, porque la liberación de la mujer, de una mujer indígena en las Américas, pasa por otras codificaciones muy diferentes a la de una mujer en París o en Nueva York. En París o en Nueva York, en París el feminismo de la diferencia, cuyo límite a la diferencia es el tema de el velo de las mujeres islámicas. Hasta ahí llegó su derecho a la diferencia. Ahí se aliaron a los hombres blancos occidentales y al Estado francés para ponerle límites a la mujer musulmana de cómo vestirse o cómo actuar en el mundo. Ese es el feminismo de la diferencia. Ahí llegó a los límites, que es un feminismo en el fondo imperial colonial. Y ahí está Kristeva, y ahí está Helen Sixou, y ahí está Irigaray, y ahí están todas ellas de cabeza con el Estado francés contra las mujeres musulmanas, para decirle cómo se tienen que vestir y qué se tienen que poner y qué no se tienen que poner. Y como dijo una feminista islámica de Irán, en Irán me quito el velo, en Francia me lo pongo, porque ningún Estado puede decirle a una mujer cómo se viste. Esa feminista islámica es más radical que todas esas feministas occidentales, que están en un colonialismo, en el fondo, en un colonialismo desde el feminismo, desde la izquierda. Entonces, ahí tiene como en ese fundamentalismo eurocéntrico, versiones invertidas de eso que yo le llamo fundamentalistas tercermundistas, que son minorías en todo ese mundo, pero que en la prensa nos ha hecho creer que son la mayoría, nos ha hecho creer que eso es, la mayoría del mundo musulmán son así o los indígenas son asados, ¿no? Entonces, en realidad son minorías, porque la mayoría de esos mundos tienen una visión mucho más complicada que eso. Y tienen noción de democracia y noción de liberación de la mujer y otras nociones. Pero desde sus propias epistemologías y sus propias experiencias histórico-sociales, que no son las mismas que las mujeres de París o de Nueva York. Entonces, ahí se practica desde la izquierda un tipo de colonialismo, ¿no? Y por eso digo que esto de izquierda y derecha colapsa cuando nos metemos en este tema, porque tanto izquierda como derecha reproduce la epistemología del fundamentalismo eurocéntrico, occidentalizada, etcétera, eurocéntrica, ¿no? Y entonces, en el caso de Marx, que es la pregunta que tú me haces, fíjate cómo Marx está pensando, esto lo voy a desarrollar más mañana, está pensando desde un sujeto histórico que es el proletariado europeo. Es desde ahí que él está pensando el mundo y las categorías críticas. Él nunca pensó qué significa ser un esclavo en el sistema capitalista. Él nunca pensó qué significa ser un sujeto colonizado en ese mismo sistema, con formas de trabajo coercitivo, donde estaba el 80% de la humanidad en el siglo XIX, y todavía en el XX, y todavía en el XXI. Él nunca pensó eso. Eso está fuera de las coordenadas del pensamiento de Marx. Para eso te tienes que leer a Eric Williams, o te tienes que leer a Walter Rodney, o te tienes que leer a Frank Fanon, o a Sylvia Wynter. O sea, para entender esa experiencia en todo su sentido, tienes que leerte pensadores y pensadoras que han pensado desde la experiencia histórico-social de un esclavo en el sistema mundo. Marx no vio eso, y no lo vio porque era un hombre europeo de su época que reproducía todo el esquema hegeliano y orientalista de su época, y de ahí que Marx apoyara las invasiones británicas de la India y norteamericanas del norte de México, las apoyó y las defendió,
porque para él estos eran pueblos primitivos que estaban en un modo de producción que le llamaba despótico orientalista despótico, que es un modo de producción que él decía que estaba, no tenía historia, porque era un modo de producción que se reproducía cíclicamente sin temporalidad, era como congelado en el tiempo, que era la noción orientalista de los orientalistas de su época, de que los pueblos son primitivos, están estancados en la historia, no son parte de la historia hegeliana, ese es el tema hegeliano, no forman parte de la historia, son pueblos sin historia, y entonces él pensó las categorías críticas desde la experiencia del proletariado europeo. Él nunca pensó las categorías críticas desde el otro lado de la moneda. Entonces, de ahí que tenemos que hacer un trabajo para rescatar a Marx de su propio eurocentrismo. Hay que hacer un trabajo de descolonización de Marx. Y para descolonizar a Marx, entonces te tienes que plantear, mirar ese problema que él miró desde el otro lado, desde una geopolítica y corpopolítica diferente a la de un proletario europeo. De ahí que, por ejemplo, para Marx el tema de género no era un tema central, porque era el hombre proletario europeo. Para Marx el tema de un esclavo en ese sistema no era un problema, porque ese no era su problema, el problema era el proletariado europeo. Para Marx el problema de la colonización no era el problema, para él eso era como un accidente, una cosa derivada, que no tenía mucho peso. Al contrario, él veía que colonizar estos lugares primitivos era importante para sacar a esos pueblos primitivos de ese modo de producción despótico asiático que era una especie de congelamiento en el tiempo. Y hay que traerlos a la historia, y para traerlos a la historia hay que meterlos en la civilización más avanzada que es Europa. Entonces hay que meterlos en la civilización europea a través de invasiones imperiales. Él apoyó todo eso. Y lo apoyó bajo esta lógica, ¿no? Una lógica eurocéntrica, imperial, colonial, donde para él los pueblos... Ahí yo tengo un artículo que está asignado sobre islamofobia epistémica y cómo él veía al mundo musulmán y cómo él veía, él y Engels, los dos, cómo veían al mundo... ese mundo colonial, etcétera, ¿no? Que era totalmente orientalista. Ahora, con esto, yo no le voy a hacer a los europeos lo que ellos nos han hecho a nosotros. Yo no puedo venir ahora negar cualquier aportación que pueda venir críticamente de los europeos, hombres incluso occidentales, contra los cuales estamos batallando, ¿no? Porque si hago eso, entonces estoy invirtiendo otra vez el problema. Te fijas, estoy ahora haciendo lo mismo que estoy criticando, o sea, estoy invirtiendo, ¿entiendes? La cosa sin desplazar el binario, ¿me sigue? Ese binario eurocéntrico. Si me quedo atrapado ahí, entonces ¿qué hago? Invierto todo y digo, bueno, ahora inferiorizamos el pensamiento europeo y ahora superiorizamos el pensamiento no europeo. Y entonces estamos atrapados en lo mismo. Entonces, para salirnos de ese esquema, entonces hay que desplazar eso. Hay que hacer como hacen las feministas islámicas. Somos feministas, pero lo pensamos desde el Islam, ¿no? Y desde el Islam hacen toda una reconstrucción crítica, tanto del Islam como del eurocentrismo y del colonialismo, y reconstruyen un pensamiento de liberación de la mujer a partir de sus experiencias y de su historia local colonial y de su epistemología, que no va a ser la misma que el sur de México, en Chiapas, Tojolabal, ¿entiendes? O sea, va a haber una diversidad epistémica en ese sentido que van a desplazar los binarios occidentales. Entonces, ahí lo que yo diría es, hay que mirar las aportaciones de Marx al mismo tiempo que lo descolonizamos de su sesgo fundamentalista eurocéntrico. ¿Para qué? Para hacerlo útil a otros procesos de liberación, etcétera, y para ayudarnos entonces a pensar otras cosas. Pero eso solamente lo puedes hacer si tomas en serio la corpopolítica y geopolítica del conocimiento de otros sujetos, ¿no? En el lado oscuro, ¿no? De esa modernidad colonial. Y desde allí, entonces, puedes apropiarte de cosas de Marx que te puedan ser útiles, o de Foucault, de quien sea, pero al mismo tiempo mirándolos críticamente, porque tampoco podemos extrapolar cosas que se produjeron en ese contexto a otro contexto, pues entonces caes en una especie de eurocentrismo desde la izquierda,
de un colonialismo desde la izquierda. ¿Te fijas? Porque agarramos las categorías críticas de estos hombres de estos 5 países y ahora construimos un proyecto de izquierda, ¿no? Aplicando lo que ellos han producido para acá y olvidándonos de la producción crítica que se ha hecho desde acá y a partir de nuestra experiencia histórico-social. Entonces, el llamado aquí es no a que caigamos en un fundamentalismo antieuropeo, porque eso sería repetir y hacer con ellos lo que ellos han hecho con el resto del mundo. Y yo aclaro esto, pues muchas veces yo traigo esta crítica y la gente piensa que es que yo soy antieuropeo. Y es curioso, porque fíjate que los europeos y el fundamentalismo europeo y la epistemología que privilegian estas universidades occidentalizadas descarta todas las otras epistemologías, y si tú criticas eso, la gente te oye como si tú fueras antieuropeo. Yo soy antieurocéntrico, no soy antieuropeo. Si queremos descolonizar el conocimiento, tenemos que plantearnos la diversidad epistémica, es decir, el pensamiento crítico que se produce desde diversas epistemologías y diversas localizaciones en el mundo. El pensamiento crítico, no estoy diciendo cualquier pensamiento, yo no soy un populista epistemológico, o sea, yo no estoy diciendo que ahora porque tú eres negro, indio o mujer, ya tú vas a salir de tu boca de colonialidad, antipatriarcado. No, el éxito del sistema ha sido, fíjate, está normalizado esto, de que está normalizado esta idea de que del eurocentrismo, que no le llamamos eurocentrismo, le llamamos teoría científica social, filosofía, no le ponemos el apellido. No le llamamos filosofía del hombre occidental. Voy a contestar la pregunta acerca de aquellos que están socialmente abajo, piensen epistémicamente como los que están arriba. Y producir entonces un sentido común que sea cónsono con la epistemología y la visión de mundo de los dominadores. Ese es el éxito del sistema. Ahora, ¿cómo cuando llamamos a descolonizar el conocimiento? No es que ahora, o sea, cualquier conocimiento que salga de la boca de un sujeto, eliminarlos. Yo no he llamado, yo no soy... Si te fijas, el eurocentrismo es un fundamentalismo. Y es un fundamentalismo eurocéntrico, porque liquida de manera epistemicida todas las otras epistemologías del mundo. Liquida otras posibilidades de ser y pensar. Colonial del sistema ya es decolonial. Es el pensamiento crítico que se produce desde esas localizaciones el que estamos aquí privilegiando, ¿no? Como pensamiento que tiene que ser incorporado de igual a igual con el pensamiento crítico europeo. De igual a igual. No puede ser, y eso significa descentrar a estos pensadores críticos europeos. No es